Procedimientos generales de control de calidad, primera parte. Para empezar, algunas definiciones. Contaminación es la introducción indeseada de impurezas de naturaleza química, microbiológica o de sustancias extrañas dentro o sobre la materia prima o productos intermedios durante la producción, muestreo, acondicionamiento, almacenamiento o distribución. Especificaciones: es una lista de requerimientos detallados con los cuales los productos o materiales utilizados u obtenidos durante la elaboración deben cumplir. Esto sirve como una base para la evaluación de la calidad. Materia prima es toda sustancia de calidad definida utilizada en la producción de un producto farmacéutico, pero excluyendo material de empaque y acondicionamiento. Ingrediente farmacéutico activo, IFA o API en inglés. Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que serán utilizadas en la fabricación de una forma farmacéutica y que una vez utilizada se transforman en un ingrediente activo de dicha forma farmacéutica. Tales sustancias son utilizadas para proporcionar actividad farmacológica u otro efecto directo en diagnóstico, cura, alivio, tratamiento o prevención de una enfermedad, o que afecte la estructura y función del cuerpo. Sustancia de referencia farmacopea argentina. Es un material de uniformidad comprobada cuya monografía ha sido incluida en la Farmacopea Argentina, desarrollada total o parcialmente por ANMAT y NAME y avalado por dicha farmacopea, cuyo empleo se reserva a ensayos químicos y físicos específicos en los que se comparan sus propiedades con las de productos problema y que posee un grado de pureza adecuado para el uso al que se le destina. Estándar secundario: material de uniformidad comprobada cuya monografía ha sido incluida en la Farmacopea Argentina y o en alguna de las farmacopeas internacionales reconocidas, desarrollado localmente por el usuario, cuyo empleo se reserva a ensayos químicos y físicos específicos, en los que se comparan sus propiedades con la de los productos problema, y que posee un grado de pureza adecuado para el uso al que se destina. Estándar de trabajo: material de uniformidad comprobada cuya monografía no ha sido incluida en la Farmacopea Argentina ni en ninguna de las farmacopeas internacionales reconocidas, desarrollado localmente por el usuario, cuyo empleo se reserva a ensayos químicos y físicos específicos, en los que se compara sus propiedades con las de un producto problema y que posee un grado de pureza adecuado para el uso al que se destina. Tenemos que entender que un estándar primario es un estándar producido y suministrado por un ente oficial. Un estándar secundario es un estándar que o una materia prima que se estandariza utilizando un patrón primario, o sea, se contrasta contra un patrón primario. Ahora, un estándar de trabajo es aquel estándar en donde no tengo con qué comparar, no tengo un patrón primario para compararlo, por lo cual tengo que desarrollar ese estándar yo como usuario. Certificado de análisis, o del inglés COA, es un documento que certifica que la naturaleza, composición, grado, etcétera, de un material corresponde a la calidad requerida. Cada sustancia utilizada en la elaboración de un medicamento
debe tener un certificado de análisis. Cada producto farmacéutico debe tener un certificado de análisis. El certificado de análisis, de alguna manera, es como el DNI de cada una de las sustancias o de cada uno de los pasos intermedios que se produce en un laboratorio. También las materias primas o los materiales que voy a utilizar dentro de un laboratorio debe tener su certificado de análisis. Básicamente el proceso para fabricar un certificado de análisis es tener un requerimiento, ese requerimiento trae un análisis y el certificado de análisis no es nada más ni nada menos que la comparación de los resultados con la especificación o requerimiento. ¿Qué es lo que debería tener un certificado de análisis como mínimo? Bueno, tiene que ser emitido por alguien, o sea, debe tener un membrete, el nombre comercial del producto, el nombre genérico o químico, cual corresponda, lote y vencimiento, eh, descripción de los análisis, o sea, una tabla con todo lo que voy a hacer, con sus especificaciones, un espacio para cada uno de los resultados y la conclusión, si se aprueba o se rechaza. Debe tener por lo menos la fecha de emisión y alguien que se haga responsable por ese documento, la firma y la fecha de la aprobación. Un ejemplo típico de un certificado de análisis de una materia prima es este que podemos ver en la diapositiva, en donde tengo el membrete, los datos del producto, en este caso una materia prima, una tabla con los ensayos y quién lo firma. Ahora bien, ¿qué sustancias requiere un certificado de análisis, un COA? Bueno, cuando compramos una materia prima debemos exigir el certificado de análisis de la materia prima del productor original. Las sustancias de referencia, cuando le compro al INAME un estándar, tiene que tener su certificado de análisis. Las materias primas o los materiales semi-elaborados le debo confeccionar un certificado de análisis. El material de empaque y acondicionamiento tiene que tener un certificado de análisis. Los materiales de limpieza, los reactivos y medios de cultivos, las sustancias auxiliares. Básicamente, todo lo que yo consumo, que sea GMP crítico o GMP relevante, debe tener un certificado de análisis. Y todo lo que yo produzco debe tener un certificado de análisis, sea producto terminado o pasos. Ahora bien, dentro de los ensayos que se realizan en control de calidad, podemos dividirlos en diferentes tipos. Particularmente a mí me gusta dividirlos en cuatro clases, los tipo 1, 2, 3. Los ensayos de categoría 1 son pruebas cuantitativas de contenido de los principios activos y constituye un procedimiento químico o microbiológico que mide los analíticos presentes en una muestra determinada. Dicho de otra manera, los ensayos de categoría 1 son aquellos que están destinados a valorar o a cuantificar el contenido de activo en una forma farmacéutica. Los ensayos de categoría 2 son pruebas para la determinación de contenidos de impureza o de valores límites para el control de impureza. Pueden ser pruebas cuantitativas o cualitativas para determinar contenido de impurezas, por encima o por debajo de un valor límite especificado. Cualquiera de las dos pretende reflejar con exactitud las características de pureza de la muestra. Dicho de otra manera, yo en la categoría 2, los ensayos de categoría 2, puedo realizar dos tipos de test. Aquellos test que tienden a darme un valor del contenido de impureza, por ejemplo 0,1%, y especifico un límite que diga tiene que ser menor a 0,1% o menor a 0,5% de un valor de impureza. O puedo realizar un ensayo tipo test límite, por ejemplo, metales pesados, en donde yo
tengo una comparación, tengo más color o menos color. Comparo tubos de ensayos con una muestra que se colorea contra una serie contra un tubo que tiene otro color. Si veo más intensidad o menos intensidad del color, cumple o no cumple. Dicho de otra manera, pasa o no pasa. Es un test límite. La categoría 2 o los ensayos de categoría 3, perdón, son pruebas físico-químicas de desempeño. Constituyen procedimientos de ensayos que miden características propias del desempeño del medicamento. En esta categoría se suelen agrupar todos aquellos que son los ensayos farmacotécnicos, los que muestran el desempeño del producto. Y los ensayos de categoría 4 son las pruebas de identificación. ¿Qué son las pruebas de identificación? Aquellas que se realizan para asegurar la identidad de un analito en una muestra. Esto normalmente se realiza por comparación de una porción de la muestra contra un estándar de referencia. Los ensayos de identificación se realizan para todas las sustancias en todas las etapas de producción de un medicamento y es absolutamente necesario. Imagínense, por ejemplo, que se prepararan se quiera preparar solución de cloruro de sodio inyectable y sin querer nos equivocamos y ponemos cloruro de potasio. Los dos son cloruros, son de aspectos físicos, las materias primas son muy semejantes, pero eh, confundir uno con otro implicaría, si se llegaran a inyectar, implicaría la muerte del paciente por fibrilación, por lo cual son indispensables realizar la identificación en cada una de las etapas. Ahora bien, los ensayos de identificación. En línea general, lo que se busca es la identificación de una sustancia. Y entiéndase por identificación de una sustancia que no estamos buscando la confirmación completa de toda la estructura química del producto, sino lo que buscamos son las características generales. Entonces, con la suma de varios ensayos de identificación, podemos tener la confirmación de una sustancia. Por otro lado, las buenas prácticas de manufactura nos aseguran el cumplimiento de las normas. Entonces, si yo quiero producir cloruro de potasio y tengo de alguna manera ensayos que me identifican cloruro de potasio, si dan positivo, seguramente es cloruro de potasio. La identificación está muy relacionada con el límite de detección. ¿Por qué? ¿Qué es el límite de detección? El límite de detección es la mínima cantidad de analito en una muestra que puede ser detectada por una única medición, pero no necesariamente cuantificada con un valor exacto. Es comúnmente expresado como concentración del analito. ¿Esto qué me dice? Que yo tengo que tener un límite de detección, o sea, yo puedo distinguir una sustancia de donde no hay sustancia a través de algún procedimiento. Cuando veamos la clase de validaciones, esto lo vamos a desarrollar un poco mejor. ¿Qué procedimientos existen habitualmente para realizar la identificación? Bueno, los más comunes son las reacciones químicas, pero también tenemos determinaciones de constantes físicas o químicas. Tenemos técnicas espectrofotométricas, técnicas, por ejemplo, de resonancia, técnicas cromatográficas, masa y otras. Ahora las vamos a ir viendo una por una. Para empezar, las reacciones químicas se basa en producir reacciones químicas específicas y sensibles con una sustancia con un reactivo. Por ejemplo, una reacción química. O pueden ser un conjunto de reacciones químicas o, por ejemplo, el ensayo a la llama. Una reacción química, por ejemplo, es la formación de un precipitado blanco
cuando estoy tratando de identificar cloruro, al cual yo le agrego nitrato de plata en medio ácido, se me produce un precipitado blanco lechoso típico. Cuando hablamos de un conjunto de reacciones, podría ser, por ejemplo, una diazotación de alguna sal que tenga eh, un amonio secundario. Eh, entonces produzco la diazotación y esa diazotación la conjugo con una sustancia que me genera un color y al enfriarlo precipita un colorante. Obviamente el ensayo a la llama depende de qué sustancia esté evaluando, pero básicamente esto sirve para los iones. A continuación van a ver una determinación de diferentes iones en el ensayo a la llama. Es recomendable para realizar el ensayo a la llama de utilizar un alambre de platino. ¿Por qué un alambre de platino? Porque en línea general los alambres, eh, los metales tienen sodio en forma ubicua. Por ejemplo, una varilla de vidrio tiene sodio en forma ubicua, igual que la gran mayoría de los metales. Entonces, voy a estar viendo, cuando trato de identificar una sustancia a la llama, voy a estar viendo el sodio de la varilla de vidrio y no el sodio de la muestra. Dentro de las técnicas por espectrofotometría, bueno, existen un montón de técnicas. Para empezar, las de IR, el NIR, el Raman, las técnicas de UV, las RMN, absorción y emisión atómica. Ahora un poco vamos a describir cada una de ellas. La absorción infrarroja, eh, normalmente llamada FTIR, FT por la transformada de Fourier del espectro infrarrojo. Está codificado en el capítulo 460 de la Farmacopea Argentina. ¿En qué se basa el IR? Bueno, saben ustedes que las moléculas tienen diferentes movimientos, entonces movimientos tales como tensiones o flexiones. Acá hay graficadas alguna de ellas. Eh, en estos movimientos se produce un momento dipolar que básicamente cuando irradiamos y acoplamos el dipolo podemos determinar quién absorbe y quién no absorbe, por lo cual lo que determina es el momento dipolar de estos movimientos de flexiones y tensiones dentro de la molécula. Es una técnica muy sensible y se utiliza ampliamente para identificar sustancias. ¿Cómo funciona un poco el equipo? Tenemos una fuente que emite luz infrarroja, se refleja a través de una serie de espejos e interactúa con la muestra. Parte de esa radiación se absorbe y parte se eh, transmite, lo cual se puede detectar con un detector. La particularidad que tiene este equipo es que eh, la, la cantidad de energía que utiliza es muy poca, entonces la intensidad de la señal es muy baja, por lo cual debemos leer muchas veces. Esto sería
digamos, extremadamente engorroso si tuviera que medir todo el espectro varias veces. Por suerte, eso se pudo resolver con la aparición de los interferómetros. El interferómetro básicamente es un espejo móvil que me permite tener muchas lecturas, irradiar con más de una longitud de onda a la vez. Y esto mismo se pudo resolver utilizando las ecuaciones polinómicas, tipo ecuaciones polinómicas de Taylor. Un espectro infrarrojo típico puede ser uno como este que se puede apreciar en la diapositiva. Básicamente el espectro lo podemos dividir en tres grandes regiones. La región de los grupos funcionales, que va desde 4.000 a 1.300 centímetros a la menos 1, la región de la huella digital de la molécula, que va de 1.300 a los 950 centímetros a los menos 1, y la región de los grupos aromáticos, que va desde los 950 a los 650 centímetros a los menos 1. En cada una de estas regiones vamos a tener diferentes aportes de la molécula, los cuales nos son muy útiles para identificar la sustancia. La farmacopea de Estados Unidos y la farmacopea argentina codifican diferentes técnicas para realizar los espectros IR. El primero es el 97K, si hablamos de la farmacopea de Estados Unidos, que es en medio sólido por transmisión. El 197M es por absorción directa en una dispersión en un aceite mineral. El 197F es por reflexión difusa, se suspende la muestra y por reflexión se determina el espectro. El resto de los que sigue son todos por procedimientos diferentes que se utilizan para eh, determinar diferentes sustancias. Es muy importante tener en cuenta que el equipo, un IR, tiene una serie de requerimientos. El primero es que toda la óptica, todo hay muchas partes del sistema óptico que está construido con cristales de bromuro de potasio. El bromuro de potasio, saben ustedes que es invisible al IR. Todos los alcalinos, halogenuros de alcalinos térreos son invisibles al IR. Por lo cual la humedad básicamente destruye la óptica. Entonces tenemos que trabajar en condiciones de humedad controladas. De esto se deduce que es muy difícil realizar por absorción directa un ensayo de una solución acuosa. Eh, Esta diapositiva tiene el objetivo de mostrarles cómo influye la preparación de la muestra en la forma en que vemos el espectro. Si nosotros preparamos un estándar en una condición y la muestra la preparamos en otra condición, puede ser que lleguemos a conclusiones equivocadas, producto de que veamos diferentes picos que en verdad pueden que no haya diferencias, es simplemente la interacción del solvente con nuestras sustancias. En esta diapositiva podemos ver el mismo pico disuelto en concentraciones similares en diferentes solventes. Por ejemplo, el pico número A está disuelto en tetracloruro de carbono, el pico B está disuelto en disulfito de carbono,
en el pico C está dispersado en cloroformo y el pico D está puesto sobre un eh, directamente tal cual como viene la muestra, disuelta. Noten ustedes que hay diferencias significativas. Yo no me animaría a decir que es el mismo pico, sin embargo, la experiencia muestra que esto puede pasar por la influencia del solvente en la muestra. Básicamente, como les mencionaba anteriormente, tenemos dos tipos de técnicas para infrarrojo. Las técnicas que son por transmisión o por absorción directa y las técnicas que son por reflexión. Las técnicas que son por absorción directa o por transmisión no tienen no tienen ningún secreto, son similares el procedimiento es similar a lo que ocurre en el UV, son técnicas bien conocidas. En cambio, las que son por reflexión tienen algunas particularidades. Básicamente, estos siempre vamos a tener un cristal que refleja el haz incidente y ese haz que se refleja interactúa con la muestra. Existen diferentes técnicas. Las más utilizadas es la refractancia total atenuada, ATR, o la reflexión difusa. Ambos son muy utilizadas, tienen eh, diferentes usos, pero básicamente son las más difundidas dentro del ámbito. Yo les decía que siempre tenemos que tener un cristal. Ese cristal nos va a funcionar como agente de reflexión. Acá les dejo diferentes cristales que se utilizan, como puede ser el germanio, el diamante, el selenio de zinc. Bueno, existen diferentes cristales que tienen diferentes propiedades de reflexión, diferentes índices de penetración en las muestras, los cuales nos brindan ventajas dependiendo de lo que estemos haciendo. Habitualmente cuando queremos identificar una sustancia, trabajando con el IR, nos basamos en la transmisión de los espectros de transmisión que tienen formas como esta. Sin embargo, en el momento en que queremos cuantificar, habitualmente se utiliza la absorción porque es más sencillo la integración. Este es el mismo espectro, pero en el sentido de la absorción.